Okay, guys, good evening, everyone. We're going to start with our fourth session, but before do that, I want to know if you can hear me. Please let me know in the chat box. Kevin, Gabriel, can you hear me? Yes. Okay, perfect. Okay, we are going to start. Today we're going to talk about activity number 4 and their evidences, but also I'm going to answer the questions that may you have. And we're going to try to do an exercise at the end, okay? So I don't know if you have any question before to start. ¿Tiene alguna pregunta, comentario? Pues buenas noches a las personas que se han conectado hasta este momento. Hoy vamos a iniciar con la cuarta sesión de nuestro curso English.works 5. La agenda de hoy es simplemente pues, responder las preguntas, dudas, inquietudes que ustedes tengan. Vamos a explicar en qué consiste la actividad 4, sus evidencias, un poquito cuál es el tema general y pues creo que eso va a ser el día de hoy. ¿Listo? Entonces, pues si no hay preguntas, comentarios, entonces iniciamos. Permítanme, les voy a compartir pantalla. Instructor, Dime, Kevin. yo sí tengo una duda. Es que yo mandé las actividades del Activity 2 desde el martes pasado, pero todavía no han sido calificadas. Ok, ahorita vamos a revisar eso porque sí deberían estar calificadas ya. Ahorita miramos, gracias. Vale, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, inquietud, pregunta antes de que iniciemos con el tema de la actividad 4? Bueno, entonces vamos a iniciar, ya les estoy compartiendo pantalla. Antes de iniciar les iba a recordar que yo les compartí hace un ratico, hace como una hora, este anuncio. Este anuncio contiene las herramientas que yo recomiendo para hacer los audios y videos. Entonces, si quieren hacer un audio gratis o grabar un audio, utilizan esta página Buckaroo, ¿cierto? Simplemente le dan clic acá en el botoncito de grabación, le permiten acceder a su micrófono y listo, ahí ya comienza a grabar. Cuando terminen pueden descargar el archivo en su computador y subirlo como evidencia. Lo mismo con, con esta otra herramienta que les compartí que se llama Webcamera, ¿cierto? Ahí pueden grabar videos, ¿vale? Entonces ahí les dejé esas herramientas para que puedan utilizarlas. Listo, vamos a entrar en nuestro contenido del curso. Vamos a revisar primero el cronograma, porque pues ya el curso está en su última etapa, ¿no? Entonces estamos en la actividad de aprendizaje número 4, que inicia el día de hoy, 21 de julio, y tiene como plazo final el 2 de agosto. Esa misma fecha, 2 de agosto, está subrayada ahí en rojo, porque es el último plazo, la última fecha que tenemos para subir cualquier evidencia, ¿cierto? Para estar al día en el curso. Ese día, el 2 de agosto a las 11:30 de la noche, la plataforma se bloquea. Listo, les va a cerrar el acceso a ustedes como aprendices. Entonces, pues ya lo que no esté a ese día, a esa hora, pues ya no hay nada que hacer. Entonces, sí les recomiendo que se pongan al día, que revisen muy bien que todo esté completo antes de esa fecha, ¿vale? Porque 2 de agosto es el último plazo de envío de evidencias de nuestro curso. Y también es el último plazo pues, de las evidencias correspondientes a la actividad número 4, que básicamente son estas 4, está repetida. Entonces, para esa actividad número 4 vamos a hacer una evidencia que es un foro que se llama If I Were a Man, If I Were a Woman. Luego hay una evidencia que se llama Would You Change If Your Loved Ones Asked You to? Luego viene una evidencia de consolidación y viene la evaluación, que es un cuestionario acerca del programa de formación. ¿Listo? Son básicamente esas 4 cosas las que tenemos que hacer dentro de la actividad número 4. Entonces, pues vamos a ver cuál es el tema y qué es lo que vamos a abordar en la actividad número 4.
Entonces, como siempre, en la carpeta de materiales y materiales de apoyo es donde vamos a encontrar, ¿cierto? Todo el material de entrenamiento, ¿vale? Vamos en este caso a abrir la versión multimedia para ver un poquito en términos generales cuál es el tema. Entonces nos dice que acá pues vamos a hablar acerca pues de vocabulario, de lenguaje relacionado con animales, con sus hábitats, ¿cierto? Vamos a descubrir cómo hablar acerca de la extinción y de las especies que están en peligro y al final de esta unidad también vamos a revisar en lo que tiene que ver con gramática, el tema de condicionales. La sesión pasada nosotros vimos condicionales, vimos tiro condicional and first conditional. Acá en la actividad número 4 vamos a añadir uno más, que es el second conditional. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver como tema. Recuerden explorar muy bien todo lo que hay en esta carpeta de material, porque siempre es la que nos va a dar como la pauta para hacer nuestras evidencias. Acá están de nuevo los temas que les acabo de decir. Vamos a ver segundo condicional, ¿cierto? El tema como de vocabulario tiene que ver con animales, con extinción, ¿cierto? Y pues acá nos dice que hay una revisión o que debemos hacer una revisión del Zero and First Conditional, ¿cierto? Eso ustedes lo pueden encontrar en la grabación de la sesión número 3, ¿vale? Para quienes no lo hayan visto. Recuerden hacer las actividades de consolidación, de práctica que nos muestran acá en esa carpeta. Vamos a ver un poquito, espérenme, vamos a ver las evidencias y luego vamos a hacer como un recorderis o vamos a abordar un poquito de manera general qué es eso del second conditional, ¿cierto? Entonces, en cuanto a evidencias, ya las mencioné en el cronograma, pero vamos a ver acá qué es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Permítanme, ya les muestro, listo. Entonces, la primera evidencia, y que allí no, miren que acá hay un problema, bueno, se llama The Cross River Gorilla, esa no aparecía en el cronograma, voy a revisar por qué, que tendría que haber aparecido, pero bueno, esta es la primera de la actividad de aprendizaje número 4, ¿cierto? Entonces, acá, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una historia, ¿cierto? Una información acerca de esta especie de gorilas. Entonces, vamos a leer. Lo primero que vamos a hacer es leer la información que nos dan acá. Luego, en la parte B, cada uno de ustedes va a hacer una pequeña investigación en Internet acerca de ese tema, ¿cierto? De cuáles son las mayores amenazas para esta clase de gorila que se llama Cross River Gorilla, ¿cierto? Y con la información que ustedes obtengan van a escribir un párrafo corto describiendo por qué esta especie está en peligro de extinción, las hipótesis, ¿cierto? Las consecuencias, y tenemos que utilizar los condicionales. Recuerden que los condicionales se utilizan cuando hay una situación o una acción que permita que se dé otra. Eso fue lo que yo expliqué en la sesión pasada. Entonces, por eso vamos a utilizar las condicionales. Acá está el espacio para que hagamos nuestro párrafo. Y luego, la parte C de esta primera evidencia es que vamos a grabar, ¿cierto? Vamos a hacer un audio donde describamos las acciones que podemos ejecutar para prevenir la extinción de este gorila. Entonces, basado en la información que nos dan acá, en lo que investigamos, escribimos un párrafo y luego vamos a grabar un audio donde vamos a explicar qué acciones podríamos hacer para prevenir la extinción de ese gorila. Permítanme un segundito, listo. Esa sería la primera evidencia, ¿cierto? La segunda es una evidencia interactiva que se llama What If. Entonces recuerden que las evidencias interactivas las realizamos acá directamente en la plataforma dando clic donde dice ver SCORM. Se abre y pues simplemente seguimos las instrucciones. Listo. Esa es la evidencia interactiva. Vamos con el foro, que ya debe estar activo, se llama If I Were a Man o If I Were a Woman. Entonces vamos a regresar y vamos a abrir directamente el foro para ver si ya está activo. Debería estar activo ya a partir del día de hoy. Entonces sí, ya está activo. De hecho, ya hay una respuesta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esa evidencia? Tenemos que
si usted fuera una mujer, ¿cierto? Describir las acciones que usted haría diferentes si fuera hombre. Entonces, las que son niñas en el grupo van a describir o su aporte tiene que ver, van a hacer una descripción de qué cosas harían diferentes si fueran hombres. En el caso de los hombres, describir las cosas que harían diferente si fueran mujeres, ¿cierto? Entonces tienen que, digamos, dentro de esa descripción, colocar o hacer su propia lista de cosas que cambiarían si fueran hombres o mujeres, en el caso de cada uno de ustedes, ¿cierto? Entonces, ese es el aporte que vamos a hacer. Miren que acá ya, por ejemplo, Claudio nos hizo su aporte, ¿cierto? Entonces dice, por ejemplo, que si él fuera mujer, caminaría en tacones, que apreciaría la libertad que los hombres tienen en ciertos comportamientos, que le tocaría hacer chichi sentado, ¿cierto? Que sería un poco raro, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense si ustedes son niños, imagínense si fueran mujeres, qué cosas harían diferentes, qué cosas cambiarían, ¿cierto? Y en el caso de las mujeres, pues qué cosas harían diferentes, qué cosas cambiarían si fueran hombres. De eso se trata ese foro. ¿Listo? Esa es la segunda evidencia. Participación en el foro. Permítanme, regresamos a la actividad número 4. Entonces ya vimos la primera evidencia, la segunda, que es la actividad interactiva, la tercera, que es la participación en el foro. La siguiente se llama Would you change if your loved ones asked you to? Entonces vamos a descargar el archivo que aparece allí, que es un archivo, en este caso en formato Word. Entonces vamos a realizar nuestra evidencia acá, ¿cierto? Entonces en la contextualización, que es lo que aparece en la carpeta de material de apoyo, ¿cierto? Entonces Richard y Caroline hicieron una presentación acerca de la comida, el futuro de la comida, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Acá hay un personaje que se llama Cameron, que él vive supuestamente en el año 2050, y él escribió una carta abierta a las personas que viven en la Tierra en el año 2000. Tiene 12 años y hay algunas experiencias que él ya ha vivido. Entonces, toca leer la carta que él le envió, ¿cierto?, a los ciudadanos. Entonces, vamos a leer toda esta carta. Después de que la leamos, vamos a pasar a la parte B, y la parte B es responder a esa carta que escribió Cameron. Entonces, cada uno de ustedes va a escribir su propia carta, incluyendo pues el uso de condicionales, ¿cierto? Entonces vamos a escribir acá la carta en respuesta a la que acabamos de leer, que escribió Cameron. Y esa sería la evidencia que estamos revisando. Entonces simplemente lo que ustedes tienen que adjuntar es este archivo de Word, ¿cierto? Y espérenme, cerramos esta. Listo. Y pasamos a la última, bueno, que en realidad no es la última, la penúltima evidencia, que se llama actividad de consolidación. Pues acá hay un documento asociado a la evidencia y acá hay un video de ejemplo. Entonces ahorita vamos a ver por qué hay dos cosas. Entonces vamos a ver qué tenemos que hacer en nuestra actividad de consolidación. Entonces, en la actividad de consolidación tiene varias partes. ¿Listo? Entonces, la primera parte dice, vamos a grabar un video describiendo dos memorias o recuerdos de su infancia, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a escoger dos recuerdos felices de la infancia, describir por qué fueron memorables, si es posible. Podemos utilizar fotos o algo para explicar un poquito más esos recuerdos. La idea es que ustedes hagan como un script, ¿cierto? O sea, que escriban lo que van a grabar en su video. Entonces acá nos dan un modelo, un ejemplo. Y pues cuando ya usted tenga ese modelo, va a grabar su video. Por eso yo les compartí la herramienta de grabar videos. Entonces, primer archivo de la evidencia de consolidación, un video, donde se explique recuerdos de su infancia. ¿Listo? Siguiendo un modelo como el que está acá. Segundo, la segunda parte de la actividad de consolidación, que se llama What If. Entonces, en esta sección, acá dice que vamos a trabajar en 3 ejercicios diferentes utilizando condicionales. Entonces, vamos a completar, ¿cierto?, estas oraciones utilizando el condicional 0 y las palabras que están acá. Luego vamos a hacer lo mismo utilizando el condicional primero, ¿cierto?,
Y luego vamos a hacer lo mismo, completar las oraciones utilizando el condicional 2. Y ya por último vamos a subir la evidencia. Entonces la evidencia de consolidación serían 2 archivos, ¿cierto? El primero que es el video y el segundo que es este archivo de Word con estas oraciones ya desarrolladas, ¿vale? Esa sería la actividad de consolidación. Y hay una última cosita que vamos a hacer, pero que tengo que solicitar al SENA que la arregle, yo creo que va a estar disponible mañana, y es simplemente responder unas preguntas, un pequeño cuestionario de evaluación de nuestro curso. Entonces le damos clic donde dice ver evaluación y cuando ya esté activo, pues nos va a permitir hacerlo. En este momento dice que la fecha ya expiró, pero yo creo que eso ya mañana va a estar corregido. ¿Listo? Es un tema ya más de plataforma que otra cosa. Entonces no sé si hasta aquí hay alguna pregunta antes de continuar con la explicación del tema. ¿Hay alguna pregunta acerca de las evidencias que hay que hacer de la actividad número 4? ¿O todo está claro? Sí, todo claro. Ok, listo. Entonces, Yo quería hacer una preguntita. dime. ¿Cómo se verifican las notas? Es que yo no he comprendido muy bien en qué parte es. O sea, sé dónde es, dónde dice calificaciones, pero no sé cómo contextualizar esa nota o en qué momento verificar si efectivamente es la nota de acuerdo a todas las actividades que yo he realizado. Porque solo aparece, digamos, una o dos, por ejemplo. Ok, listo. Entonces digamos que hay varias maneras de revisar la nota, ¿no? Yo las que les recomiendo es que ustedes busquen en el menú principal algo que diga portafolio de evidencias o portafolio del aprendiz. ¿Sí? Es que ustedes ingresan, cada uno de ustedes se supone que tiene un portafolio. Vamos a dar algún ejemplo de alguno que haya subido evidencia ya. Espérenme. Se supone que cada portafolio contiene lo que usted ha enviado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá entra una de un compañero. Esto que aparece con estos circulitos azules quiere decir que él envió la evidencia y que adjuntó el archivo, ¿no? O sea, ahí aparece el archivo que le envió. Y si aparece, déjeme ver, estas por ejemplo las envió recientemente y no están calificadas todavía. Vamos a ver si podemos ver una que ya esté calificada para que ustedes vean cómo aparece la nota. A ver si hay alguna calificada. Sí. Entonces, por ejemplo, esta evidencia que se llama Live Longer, ¿cierto? Esta la envió el compañero, entonces en su portafolio, él ya ve la fecha en la que la envió, aparece el archivo, y si él le da clic, mire que aparece la calificación, dice 100, ¿cierto? 100.0, y aparece el comentario que yo como instructor le hice, ¿vale? Entonces ahí esta es la manera más fácil de verificar las notas de las evidencias que hemos subido a la plataforma, ¿listo? Perfecto, teacher, muchas gracias. Sí. Ok. Y en alguna ocasión, de pronto, si la nota no supera, o de pronto, un ejemplo, 60 o 70%, ¿hay alguna posibilidad de llegar a mejorar esa nota? Sí, digamos, si tú hiciste un primer intento, ¿cierto? Y digamos que no sacaste 100, sino que sacaste 50, porque está incompleta o algo así. Pues tienes un segundo intento. Tú ahí mismo puedes volver a enviar la evidencia ya completa y pues a mí me aparece de nuevo, yo tengo la oportunidad de volverla a calificar y pues modifico la nota. Ya en la segunda nota te puedo colocar 100, en caso de que ya esté completa. Sí, no hay problema. Magnífico. Bueno, teacher, muchísimas Ok. gracias. Pero sí, les recomiendo ir por el portafolio de la manera más fácil, porque hay otra forma, ¿cierto? Entonces, hay otra forma que es a través del centro de calificaciones, que es un poquito más enredada. Pero bueno, el centro de calificaciones, esto que dice RAP 1 corresponde a la actividad 1, RAP 2 a la actividad 2, RAP 3 a la actividad 3, RAP 4 a la actividad 4. Entonces, digamos que yo quiero ver de la actividad número 1. Entonces le hago clic donde dice C+, se abre una columna, hago clic en ese ojito y me dice que en la actividad 1 hay dos evidencias de subir, ¿cierto? Dos evidencias asociadas. Entonces acá me aparecen las dos. Acá aparece la fecha en la que esta persona, por ejemplo, la entregó o la fecha en la cual debe ser la entrega. Y si le doy clic en ver, debería aparecer por acá también la calificación
y el comentario. ¿Listo? Esa es otra forma de verlo, pero es mucho más fácil a través del portafolio de evidencias. Me parece Y mucho es que a más mí me sencillo. apareció efectivamente el enlace, pero yo dije, pero tan raro, ¿a dónde me irá a enviar? Entonces yo como que mejor no, no la abrí, Sí, pero bueno, perfecto. sí, pero Chévere. es más claro el portafolio. O sea, el Sí, portafolio es mucho más sencillo de ver todo lo que uno ha hecho. Entonces les recomiendo más por ese lado. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Instructor, yo que, como le había comentado antes, no me... las actividades de la segunda actividad las envié desde el martes pasado, pero todavía no han sido calificadas. Ok. ¿Y tú ya, esa es la primera envío que hacías o era el segundo? El segundo, no, el primer envío de esa actividad, de esas evidencias. Bueno, voy a revisar porque sí, se me hace raro. Tú, bueno, entonces en este momento tienes abierto tu curso. Sí, señor. ¿Tú me podrías decir el número que aparece acá? Después de donde dice English.works aparece un código. ¿Qué código te parece? 2356-62. Ok. Espera un momentico. 62. Ujú. Ok, sí. Ok. Debería ser este. Entonces, permítame, revisamos. Es que hoy está un poquito lenta, pero vamos a intentar revisar. ¿Cómo es que es tu nombre? Kevin. No. Kevin ¿Sí? Santiago Arenas. Sí, señor. Listo. Permíteme a ver si nos permite ver. Está un poquito lento. Bueno, mientras abre acá, ¿hay alguna otra pregunta, duda, inquietud, comentario antes de que entremos a la explicación del tema? Vamos a ver ahorita una explicación breve de lo que es ese second conditional, ¿cierto? Pero querían ver lo que nos está preguntando Kevin. Pero es que está un poco lento. Esta es la hora en la que se pone súper lenta la plataforma. Entonces, bueno, lo voy a dejar acá abierto un momento para ahorita revisar. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar un momentico, a recordar lo que es el second conditional. Entonces, si alguno no estuvo la clase pasada, les recomiendo que vea la grabación de la sesión 3 porque ahí explicamos lo que es el zero conditional y el first conditional. Entonces, acá viene lo que es el zero conditional, el second conditional, perdón. Entonces, tiene varios usos. Yo les explicaba hace un rato que los condicionales gramaticalmente están diseñados para explicar, digamos, una situación o un acontecimiento que permite que otro ocurra, ¿cierto? Un poquito como causa y efecto. Entonces, en el caso del segundo condicional, se compone primero de la cláusula if, ¿cierto? Luego una oración en pasado simple, luego un modal, que es el verbo would, y luego un verbo en infinitivo. Entonces, vamos a ver más allá de eso, es para qué se usa. Pues tiene dos usos principales. El primero que lo podemos utilizar para hablar de cosas en el futuro que probablemente no son ciertas, ¿cierto? Entonces son como una especie de imaginación, sueños, cosas que yo me imagino del futuro, pero que probablemente no van a ser ciertas, ¿cierto? Acá hay unos ejemplos. If I won the lottery, I will buy a big house. Entonces recuerden, la primera parte han pasado simple y la segunda va con el verbo modal que es would en este caso. Entonces, si yo ganara o si yo hubiese ganado la lotería, me hubiera comprado una casa grande, ¿cierto? Son temas que posiblemente están solo en mi imaginación porque estamos hablando de temas que ocurrieron en el pasado, ¿cierto? El segundo condicional, una de las funciones es hablar de cosas que probablemente no van a ser ciertas. ¿Por qué no es cierto eso? Porque pues es una acción, primero se compone de una acción que está en el pasado para una consecuencia en el futuro, pero en este caso estamos hablando de cosas que no tienen tanta probabilidad de ocurrir, como es ganar la lotería. Entonces la segunda, if I met Teacher, the Queen of England, I will say hello. Sí, dime. disculpe, ¿será que usted podría de pronto agrandar un poquito más? Es que la letrica
Ok, Se ve muy pequeñita. No listo. utilizo gafas, pero sí se ve muy pequeñita. Listo, ¿ahí está mejor? Sí, ahí está perfecto. Ok, entonces, volvemos. Primer uso, para hablar de cosas en el futuro que probablemente no van a ser, no son ciertas, ¿cierto? Porque estoy imaginando cosas. Entonces, el tema de ganarme la lotería. If I met the Queen of England, I will say hello, ¿cierto? Entonces, si yo hubiese conocido a la reina de Inglaterra, le hubiera dicho hola. ¿Mm? Son acciones que son poco probables, ¿cierto? Ese es el primer uso del segundo condicional, ¿vale? Teacher, y ahí porque después de que dice, if I won the lottery, I will buy a big house, dice, I probably won't win the lottery. O sea que probablemente no la vaya a ganar. Sí, ¿por qué? Porque mira lo que nos está diciendo el uso. Entonces estamos hablando de cosas en el futuro que probablemente no son ciertas. Dice, maybe I'm imagining some dreams, for example. Entonces son cosas que tienen una baja probabilidad de ocurrencia, ¿cierto? O sea, Pero puede que eso sea verdad, sí, ¿cierto? Pero como es un hecho que la primer parte ocurrió en el pasado y yo no gané la lotería, o sea, ya eso es un hecho de que yo no la gané, pues esta segunda parte se convierte en algo imposible, ¿cierto? O sea, la segunda parte del condicional únicamente es posible si la primera se cumple, ¿verdad? sí. Esa es la razón. Esa es la primera, digamos, el primer uso del segundo condicional. Hay un segundo uso que es para hablar de cosas en el presente que son imposibles simplemente porque no son ciertas, ¿ya? O sea, la única razón por la que son imposibles es que no son ciertas. Entonces, acá les doy un ejemplo. If I had his number, I would call him, ¿cierto? Si yo hubiera tenido su número, lo hubiese llamado, pero pues simplemente no tengo el número, por eso es imposible llamarlo. Acá entre paréntesis nos da la explicación de por qué esa es una acción que es imposible, ¿cierto? La segundo ejemplo, if I were you, I wouldn't go out with that man. Entonces, si yo hubiese sido tú, no hubiera salido con él, con ese tipo. Pero es que yo no puedo ser la otra persona, ¿sí? No puedo estar en esa situación. Son simplemente cosas que son imposibles, pero pues son expresiones que uno utiliza, ¿no? No sé si ustedes han visto películas de Woody Allen alguna vez. Eh, Él casi siempre en sus películas utiliza esta clase de ejemplos. Pues yo me acuerdo que en una de las películas decía algo así como si mi abuela hubiese sido más rápida, fuera un camión de carga. Cosas así como que suenan de estúpidas, pero que son formas de expresar situaciones que son imposibles, ¿cierto? Pero que son expresiones que uno en el uso del idioma las utiliza, así sea para decir cosas que son imposibles, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado que se imaginan cosas que saben que no van a pasar, que son imposibles, pero aún así las imaginan y aún así las comparten, ¿no? Sí, que ya Diga, sucedieron en algún momento y pues a uno le hubiera gustado que hubiera sido diferente por... sí. Entonces por acá nos da un ejemplo que es un poco más cercano a nosotros, ¿cierto? Entonces dice, she will pass the exam if she ever studied, ¿cierto? Ella hubiese pasado el examen si al menos ella hubiese estudiado. Pero la razón es que no estudió, ¿cierto? O no estudia. Entonces eso no va a pasar. Lo Entonces ya presencial que es hace el una, examen. sí, es una situación que ya es imposible. Entonces uno de esos dice, ay, yo hubiera hecho tal cosa. No, si yo hubiera hecho tal cosa hubiera pasado. Si yo hubiese aceptado ese trabajo en ese momento, estuviera viviendo en Japón. Pero pues ya no. O sea, es una situación imposible porque la situación que permitía que esa otra ocurriera, pues ya quedó en el pasado y no ocurrió. ¿Cierto? Esa es la gran paradoja de las condicionales en inglés, que siempre hay una parte, o sea, una parte de la oración que es la que define la acción que permite que la otra suceda.
Y eso ocurre tanto en el zero conditional, en el first conditional y en el second conditional. Lo único que cambia entre ellos es en qué, digamos, cómo se escribe, cómo se estructura la oración, ¿cierto? En qué tiempo va. Entonces recordamos que en el zero conditional, por ejemplo, la cláusula va en presente, ¿cierto? En esta, por ejemplo, en el second conditional va en pasado, pero simplemente son formas, expresiones que se utilizan en el inglés para expresar cosas. ¿Listo? Que puede que no sean tan útiles si uno la mira desde un sentido muy estricto, pero son formas en las cuales nosotros expresamos cosas dentro de un idioma, ¿sí? Por eso es que los idiomas son como tan interesantes, porque permiten hacer todo este juego de cosas, ¿cierto? De expresar situaciones imaginarias, situaciones imposibles, situaciones en las cuales para que ocurra tiene que haber ocurrido otra cosa antes. Esos son los condicionales y por eso se llaman condicionales, porque ponen condiciones para que una acción ocurra o sea posible. En este caso, el zero conditional, digamos que todas las oraciones son imposibles. Eso es algo muy importante en el second conditional. Digamos que todo es imposible. Primero, porque la acción que nos permite que la consecuencia ocurra siempre está en el pasado. Es algo que ya pasó, ¿verdad? Y segundo, casi siempre se utiliza para expresar cosas que imaginamos o cosas que simplemente no son verdad o no son posibles por alguna razón. Esa es como la característica del zero conditional. ¿Listo? Les voy a compartir esta página en el chat por si quieren después revisar un poquito más o volver a retomar esta parte. Teacher, y una pregunta, ¿qué película de pronto nos recomendaría de Woody Allen? Como para ver como ese tipo de cosas, O sea, que usted nos está hablando. Una así que sea bien especial. espérenme, que la tengo clara, pero no me acuerdo el nombre de la película. Y de hecho el nombre de la película creo que es con un condicional. Espérame, que no, yo soy malo para acordarme de los nombres, pero por ejemplo, las películas de Woody Allen a mí no solo me parecen interesantes por el tema de lo que él aborda, ¿cierto? Que es un, digamos que todo es muy paradójico, es un humor muy negro, es muy crudo, es muy realista, ¿cierto? Eso me gusta mucho, pero si ustedes lo quieren ver desde el tema del inglés es muy interesante. Pero espérenme que estoy buscando acá el listado de películas. Esta. Pero es que quiero saber cuál es el título en inglés. En español se le llama Si la cosa funciona, donde está esa frase que yo les mencioné ahorita. Pero, déjenme ver cómo es que se llama en inglés. Porque sé que el título, ustedes saben que siempre les cambian los títulos a las películas, ¿no? No siempre son tan literales. Pero Digamos, bueno. en España he estudiado un poco de la cultura y ellos, todas las películas, digamos, así estadounidenses o que están en otro idioma, ellos le cambian. Sí, no hacen una traducción literal, sino que le ponen un nombre como muy ajustado. Ahí les coloqué en el chat cómo se llama la película en inglés. Whatever Works. Listo, Tichi, muchas gracias. Un Esa es ejemplo una. sería Rápidos y Furiosos, allá se llama A Sí, Todo Gas. exacto. No, y de eso hay millones de ejemplos de series y eso. Muchas veces lo hacen porque cuando uno hace una traducción literal, de pronto no tiene tanto sentido en el idioma al que se está traduciendo, ¿cierto? Entonces, a veces digamos que es necesario hacer como un ajuste, pero a veces sí cambian el título totalmente y como que uno dice, pero ¿por qué le pusieron ese nombre tan raro si no es así? Si se podía hacer una traducción de pronto más literal y era más interesante. No sé si ustedes alcanzaron a revisar un poquito del material de apoyo que yo les había compartido, de los canales de YouTube, de las páginas que yo les compartí, ¿la alcanzaron a revisar o no? De las playlists. No, señor. Ok. Entonces yo les había compartido, les voy a mostrar de nuevo,
Es que esta página, yo creo que esta es la hora en donde todo el mundo ingresa al SENA porque se pone súper lento. Yo les había compartido un blog donde hay unos recursos que yo les llamo recursos adicionales de aprendizaje. Les voy a compartir ahí de nuevo en el chat por si acaso. Y la dirección del blog. Ahí hay unas playlists que yo he creado, por ejemplo. Hay canales de YouTube que yo recomiendo para gramáticas, modismos, pronunciación. Hay unas páginas donde hay talleres de lectura, escritura, clases por audio, preparación para el TOEFL. Entonces, ese es un blog donde hay cierto material que yo les recomiendo si quieren, digamos, estudiar más. El tema, a mí me parece que con el tema audiovisual, que a través de la música o a través de las películas, uno aprende mucho inglés. Yo conozco gente que ha aprendido inglés solamente a través de videojuegos o de películas o de música, ¿cierto? Entonces les recomiendo mucho esos recursos. No sé, hay una película que así usted no sepa mucho inglés, creo que es la película con el mejor inglés de toda la historia del mundo y es muy clara. Es una película además muy, muy bonita. Espérenme y les comparto. A ver si por acá está. Es un inglés británico. La película se llama Paddington. ¿La han oído? ¿La han visto alguna vez? Sí, yo me lo he visto, pero en español. Ok. Hagan el ejercicio, por ejemplo, de ver Esa esa no es la del película. oso Sí, un oso que viaja de Perú a hablando. Londres, ¿cierto? Sí. Esa película, a mi opinión, o sea, es el mejor inglés que yo he escuchado en toda mi vida. Primero, porque es un inglés británico 100%. Y segundo, muy claro, muy bien pronunciado, todo está perfecto, ¿sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, ven esa película en inglés con subtítulos en inglés, les va a ayudar muchísimo y la van a entender muy fácil. O sea, es una película muy fácil de entender en inglés porque está muy bien pronunciada, muy bien hecha. ¿Listo? Si ustedes buscan cantantes, por ejemplo, si ustedes escuchan música, por ejemplo, de Adele, tiene un inglés absolutamente perfecto, ¿sí? O sea, es música de la cual usted puede extraer muy buena pronunciación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en esa playlist que yo tengo en YouTube, hay pura música que fue escogida bajo ese parámetro. Primero, que fuera obviamente música en inglés y segundo, que fuera música muy fácil de entender. Muchas de las canciones tienen la opción de activar subtítulos en inglés y es muy fácil de educar el oído con ese tipo de contenidos. O sea, muchas veces la dificultad de aprender inglés no está en el mismo inglés, sino en el hecho de que no hemos educado nuestro oído para entender las palabras en inglés, ¿cierto? Y la única manera que se hace eso, pues es entrenando, entre comillas. ¿Y entrenando qué es? Pues estando en contacto con contenidos en inglés. Entonces, por ejemplo, esas películas de Woody Allen son muy buenas, tienen un inglés muy bueno también y son muy interesantes, no son difíciles de entender, ¿vale? Entonces esos son los contenidos que yo les recomiendo si ustedes quieren de verdad aprender inglés, ¿vale? Entonces eso que hablábamos de los condicionales, ustedes cuando ya lo aprenden, lo pueden ver en esas, cuando escuchan películas, cuando escuchan música, se van a dar cuenta de ese tipo de contenidos, ¿sí? De ese tipo de uso de esas frases que a veces parecen como tan raras, pero que en realidad son muy, muy interesantes. Y acerca de la película que yo les comentaba ahorita de Woody Allen, esta es la carátula, por si la encuentran por ahí. En español se llama Si la cosa funciona, ¿cierto? Y en inglés se llama Whatever Works. Una película súper entretenida, súper interesante, súper chistosa, además de humor muy negro, ¿cierto? Muy sarcástico, muy fuerte, muy crudo, pero es interesante. Esos son los contenidos que si uno se acerca en inglés le aportan mucho a lo que es su aprendizaje. ¿Listo? No sé si existe alguna otra pregunta, comentario, duda, inquietud que quieran comentar el día de hoy. Yo, teacher, pues a mí sí me gustaría pues decir que a mí me gusta escuchar los podcasts que es de la aplicación de Duolingo.
Son muy chéveres porque hablan en inglés y en español, pero el inglés también se escucha muy bien. Qué bueno. Sí, esos son, por ejemplo, sí, los podcasts son también otra herramienta muy interesante. Pero lo que yo les digo, busquen contenidos que tengan un buen, no sé, una buena calidad de inglés, ¿vale? Porque pasa como todo, o sea, el inglés tiene muchas variantes y hay inglés que de pronto se les va a dificultar mucho en entender o no es el mejor gramaticalmente o depende mucho de su nivel de inglés. Por ejemplo, listo, a mí me gusta mucho la música, a mí me gusta, por ejemplo, mucho Eminem, ¿cierto? Pero es que para entender las letras y para entender la música de Eminem, usted ya tiene que tener cierto contenido. Y si usted analiza la música o las letras de las canciones de Eminem, gramaticalmente son un desastre, ¿cierto? Está todo mal escrito. Pero, pues en el inglés de la calle, ese es el inglés de la calle, ¿cierto? Real, o sea, el inglés de los suburbios, llamémoslo así, de las calles. Pero si usted quiere aprender inglés, pues es mucho mejor cuando tiene acceso a contenidos en inglés que son un poquito más formales, ¿verdad? Como el caso de los podcasts que nos compartía o que nos comentaba Peter. No sé ¿Y si alguno tiene otro recurso como que le parezca interesante para aprender. Dime, Peter. usted cuánto consideraría que sería bueno, pues, invertir cada día en estudiar inglés mínimo, por así decirlo, para empezar? Pues yo tengo mi nivel, cierto nivel, pero de todas maneras todo va en la práctica. Ok. Yo digo que mínimo, mínimo, entre 1 y 2 horas diarias, ¿cierto? Pero no es 1 o 2 horas que tú tengas es que sentarte a estudiar, no. O sea, eso puede variar. Entonces, digamos, yo digo, chévere escuchar 2 horas de música en inglés. Entonces, tú puedes poner, por ejemplo, la playlist que yo tengo ahí o cualquier otra de música que a ti te guste en inglés y tú escuchar 2 horas diarias de música en inglés. Otro día ver una película en inglés o ver un capítulo, una serie en inglés. Otro día leer algo en inglés. Otro día, no sé, escuchar un canal de YouTube de un tema que a ti te guste que sea en inglés, pero que sea más o menos entre 1 y 2 horas diarias. Créeme que el aprendizaje se va dando de manera automática, ¿sí? Yo no sé, yo les comentaba que yo aparte del SENA trabajo con una multinacional donde todo es en inglés, ¿sí? Y allá, por ejemplo, cuando entrenamos a las personas, todos se supone que saben inglés, pero cuando llegan allá les cuesta mucho entender inglés, hablarlo todo el tiempo. Entonces al principio es muy difícil, ya después, cuando empiezan 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas diarias, que todo es en inglés, en 2, 3 semanas ya se ha superado eso. Ya el inglés pasa a ser algo como tan normal que ya no se piensa, ¿cierto? Ya se integró. Entonces, digamos que lo importante es eso, estar en contacto con contenidos en inglés, ojalá todos los días, lo que te digo, mínimo 1 o 2 horas diarias, si se puede más, pues chévere, pero que sea variado, ¿sí? Que no sea aburrido, o sea, el inglés no se debe aprender de una forma como tan mecánica, porque si no se va a dificultar mucho. Es más con cosas que a ti te gusten, te atraigan y en donde se pueda mezclar formas de integrar el inglés. Entonces, por ejemplo, si tú ves una película en inglés y al mismo tiempo están activos los subtítulos en inglés, pues son dos cosas que están entrando a tu sistema. Es el sonido de las palabras, pero también lo que estás viendo. O sea, estás asociando lo visual con lo auditivo y así va a ser mucho más rápido, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Por ahí Gabriel dice que le falta hablarlo, que ha mejorado el listening, em, pero que con subtítulos se entiende, pero cuando los quita queda perdido. No, o sea, lo que yo te recomiendo es usa los subtítulos el tiempo que sea necesario, ¿cierto? Llega un punto en el que ya va a ser innecesario, en el que ya solo con escuchar tú vas a entender, pero eso es solo cuestión de tiempo. Y sé cómo puedo aprender a pensar en inglés. Bueno, esto también es muy interesante porque esta es una de las formas de aprender inglés, que es pensar en inglés, digámoslo así. Entonces, mucha gente cuando está aprendiendo en inglés
piensa en español, ¿cierto? En la cabeza, hace como la traducción al inglés y ahí sí habla o tiene una frase en inglés. No, o sea, hay que tratar de pensar en inglés. Pero ¿cómo se piensa en inglés? Pues primero es adquiriendo vocabulario. Porque si tú no tienes las palabras aún en tu sistema, en inglés, no conoces las palabras en inglés, pues no vas a poder pensar en inglés. Pensamiento es igual a lenguaje, ¿cierto? Lenguaje y pensamiento es lo mismo. Cuando yo digo, no, yo estoy pensando en algo, ¿qué estoy haciendo? Me estoy hablando a mí mismo, ¿cierto? O sea, pensar es hablarse a sí mismo. Entonces, pensamiento es lenguaje. Entonces, lo primero que tienes que hacer es adquirir mucho vocabulario, muchísimo, muchísimo. Cuando tú tengas mucho vocabulario, ya vas a poder pensar en inglés, seguramente. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, comentario que quieran hacer? Teacher, when I watch the movies and no know the words, I feel frustrating. But I want to see the movie, the all movie, and I don't know how can I mm, minimizar la frustración de no entender Yeah. palabras algunas. Yeah, the best practice is do something that we call scanning. Did you hear about that? Scanning? No. Scanning is a technique when you have to recognize the main verbs on a phrase or on a dialogue, and with that you have to understand the whole context, ¿ok? Entonces lo importante no es siempre entender todas las palabras, ¿cierto? Con que uno entienda como las palabras principales dentro de una oración, dentro de una conversación, va a entender el sentido, ¿cierto? Va a entender el contexto del cual me están hablando. Entonces sí, puede ser frustrante uno tratar de ver una película y de pronto que no entienda unas palabras y se quede ahí como a medias, como que me quedé corto y seguí viendo la película. O sea, eso es normal, pero vuelve y juega. ¿Cuál es la única forma de superar eso? Pues aprendiendo vocabulario. Entonces, una recomendación, una best practice que yo siempre digo, es cuando usted no entiende una palabra en inglés, que usted la vio, que usted la leyó, lo que sea, anótela, ¿sí? Tenga un cuaderno, cualquier cosa en su celular, donde sea, anote esa palabra y luego la busca el significado. Y le aseguro que la segunda, la tercera vez de ver esa misma palabra y de haber buscado el significado, ya usted se la memoriza, ¿cierto? Y es que es imposible conocer todas las palabras en inglés cuando es el segundo idioma de uno. Ni siquiera en el primer idioma. A veces uno en español dicen palabras que uno no las conoce. Y uno como que, esa palabra aquí. Y tiene que buscarla, tiene que preguntar, ¿cierto? Entonces es normal uno a veces sentirse un poquito frustrado, pero lo que te digo es cuestión de tiempo y de vocabulario. O sea, yo les comentaba alguna vez una experiencia cuando yo viví por primera vez en Estados Unidos, tenía 13 años, y pues uno tenía un inglés muy básico, ¿cierto? Yo me fui a vivir allá con toda mi familia, mi papá trabajaba por una compañía estadounidense, entonces nos fuimos a vivir a Houston, Texas, y yo llegué al colegio allá, y pues uno ahí con su inglés muy básico, y como a la segunda semana de haber llegado a Houston, fuimos a un centro comercial y decidimos ir a un cine, mi mamá, mi hermano y yo. Entonces, no sé, entramos a un cine a ver una película, no recuerdo ni siquiera qué película era, una película infantil. Y entramos y fue supremamente frustrante ver la película y entender tan poco. O sea, uno ahí con las imágenes se guiaba y cuando la gente se reía, uno también se reía, pero realmente no estábamos entendiendo. Y yo me acuerdo que yo salí de la película y me sentí como tan raro, o sea, como que acabo de estar 2 horas en un cine y no entendí. Súper fea la sensación. Lo chistoso es que como a los 2, 3 meses de estar allá, de vivir allá, de estar en la escuela, de todo el 24 horas, todo en inglés, fuimos de nuevo a un cine a ver otra película y fue la sensación totalmente opuesta. Fue entrar al cine, ver una película, salir del cine y haberla entendido casi en su totalidad. 95% de la película la entendí sin problema en solo cuestión de 2 meses. Entonces, por eso les digo que el tema de contextualizarse, estar en contacto con contenidos en inglés, en este caso, es lo que les va a ayudar a ustedes a sentir que mejoran mucho, ¿cierto?
Entonces no es tanto que yo me tenga que saber todas las palabras, sino que voy aumentando vocabulario, voy educando mi oído para entender el inglés. En esa empresa que yo trabajo, por ejemplo, hablamos con personas en Estados Unidos todo el día por teléfono. Y al principio, las personas que llegan les cuesta mucho, como que, uy, no, me llamó y no entendí nada. Pero ustedes se dan cuenta, una semana o semanas después, ya entienden perfecto casi todas las conversaciones, ¿cierto? Entonces es cuestión de simplemente estar en contacto con el idioma. Eso es lo que se llama inmersión. Y lo que te decía de la técnica de scanning se aplica cuando uno lee o cuando uno escucha, que no es necesario entender todo, ¿sí? Con que tú identifiques las palabras principales, los verbos, en una oración tú vas a entender el contexto, así no lo entiendas todo. Pero mi recomendación es pónganse en contacto con contenidos en inglés. O sea, eso es la mejor forma de aprender. Simplemente es eso. ¿Algún otro comentario, pregunta? Teacher, pues a mí sí me gustaría decir, por ejemplo, que yo en algunas ocasiones me pongo a ver Netflix y hay una opción en la cual es una opción para las personas discapacitadas, para las personas ciegas, en donde, pues, o sea, yo lo pongo en inglés, le pongo los subtítulos y adicional a ello, con la opción que le digo, se puede, ahí va un narrador contando cada cosa que va haciendo la persona. Ok, pero la cuenta en inglés o en español. No, en inglés, todo en Ah, ok, inglés, todo, todo. perfecto. Sí, porque esa es la otra, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que el inglés, pues se aprende en inglés, ¿verdad? Cuando uno intenta aprender inglés en español, pues va a pasar lo que comentábamos ahorita, como que uno se la pasa es traduciendo cosas, pero no aprendiendo. Cuando yo tuve la oportunidad de enseñar inglés en Estados Unidos a inmigrantes, eso no era, o sea, no era ni siquiera una opción, sino que era la única herramienta que teníamos, porque yo tenía alumnos de Rusia, de Pakistán, de Turquía, de China, la mayoría, de un montón de países, y pues el único idioma que de alguna manera teníamos en común era el inglés. Entonces tenía yo que enseñarles inglés en inglés, obviamente, porque pues no sabía yo chino, ni turco, ni, porque no, sí, no tenía ese recurso. Y realmente los avances que uno hace cuando aprende inglés en inglés son muchísimo más rápidos. ¿Mm? Cuando ustedes estén acá en English.works en niveles más avanzados, yo siempre que doy, por ejemplo, nivel 8 y nivel 9 de English.works, casi que todo es en inglés. O sea, no hablo casi nada en español, porque se supone que ya en ese nivel lo que necesitamos es un poquito más de práctica, ¿cierto? De conversación. Yo tengo a cargo ahorita este nivel 5 y tengo a cargo nivel beginner, que es el principiante. Y la primera clase les hablé mucho en inglés. Y eso fue tenaz, o sea, la mano de quejas de que por qué yo hablaba en inglés, que ellos no entendían que tenía que hablar en español, que las evidencias porque eran en inglés, que tenían que ser en español. O sea, ¿cómo se le ocurre que si se está aprendiendo inglés va a ser las evidencias en español? ¿Cierto? Y yo les explicaba a ellos, les explicaba, ustedes tienen que ponerse y tenemos que ponernos en el contexto de estudiar en inglés. Porque si todo es en español, mm, no va a ser tan bueno. Sí, Gabriel dice que el profe de inglés 6 también habla todo en inglés. Sí, uno lo mide mucho con el grupo, ¿no? O sea, si el grupo da y se aceptan, pues uno lo hace. Hay grupos en los cuales yo he tenido alumnos que tienen nivel muy, muy alto de inglés, entonces se presta como para que trabajemos más contenidos en inglés. Hay otros donde no tanto, entonces le toca no mezclar o bajar un poquito, como para que no sientan esa frustración. Pero lo que les digo es que la frustración no es mala, la frustración es buena. Cuando uno se siente frustrado aprendiendo un idioma, eso es lo que lo motiva a uno como a destrabarse un poco y a buscar más recursos para aprender más, ¿no? Esa es la idea. Entonces, muchachos, pues muchas gracias. Yo los invito a revisar mucho Teacher. ese blog para que puedan. Ahí hay contenidos muy interesantes, hay canales de YouTube muy interesantes, hay páginas muy interesantes para que más allá de lo que está en el curso, que a veces los temas son muy puntuales, ustedes puedan avanzar cada uno a su ritmo, puedan ir un poquito más allá, ¿no? Lisette, Okay. ¿ibas a decir algo? ¿O Yeah. alguien? You know, how can I go to these classes you talking?
in United States? Bueno, resulta que cuando ustedes, no sé, si viven en Estados Unidos un tiempito, van a encontrar que hay muchos lugares donde dan, por ejemplo, clases de inglés y que incluso son gratuitas, ¿sí? En Estados Unidos muchas, por ejemplo, iglesias o congregaciones religiosas ofrecen clases de muchas cosas, entre ellas inglés, ¿no? Donde yo enseñaba inglés en Michigan, era un centro comunitario, pero que pertenecía a una iglesia, que es la American Lutheran Church. Y ellos tenían una división que se llama University Lutheran Church. Y dentro de sus servicios tenían su centro comunitario, una casa, donde todos los días habían clases de muchas cosas. Habían clases de inglés, habían clases de estudios bíblicos, habían clases de cocina, habían clases de costura, habían clases de jardinería, habían clases de historia, habían grupos de conversación en inglés, habían clases de, bueno, un montón de cosas. Y todas no eran gratuitas, como tal, 100% gratuitas, pero sí eran muy económicas, ¿sí? O sea, como que las personas solo pagaban como la suscripción, digamos, a ese centro comunitario y ya el resto era gratis. Pero, por ejemplo, yo ya conocí muchas iglesias que daban clases de inglés gratis, por ejemplo. Entonces, digamos que los recursos están allí. Si ustedes entran a internet y se ponen a explorar, van a encontrar muchos sitios donde pueden, no sé, encontrar contenidos, clases que son incluso gratuitas y que son muy, muy interesantes, o sea, que de verdad se aprende mucho. En la universidad que yo estudié, en la Universidad Estatal de Michigan, ellos también ofrecían clases gratuitas de inglés, por ejemplo, abiertas a cualquier persona, no tenía que ser personas de la universidad. Entonces, pues, digamos que recursos hay, lo importante es buscarlos eh, y pues que encuentres de pronto contenidos que vayan acorde a lo que tú necesitas aprender, ¿vale? Yeah, because in this moment I am in Massachusetts, Boston, Ujú. and I really want to learn it. Um, if you can put me in the communicate with these shirts or whatever, Ok. it's for me to Déjame a ver learn si yo te better. comparto una vez. Espérame. A ver si yo tengo la página de ellos acá en internet. Porque ellos, por ejemplo, tienen algo muy interesante. El lugar donde yo trabajaba. Y es que ofrecen clases ahorita con el tema de la pandemia. Todo lo están ofreciendo virtual y creo que te podrías inscribir. Esta es la página de ellos. La acabo de colocar en el chat. Se llama Friendship House MSU Global. Y ahí vas a encontrar información y seguramente hay una parte que dice registration. Ahí te puedes registrar. Les voy a compartir un momentico pantalla. Ahí fue donde yo trabajé y hay muchas clases súper interesantes, no solo inglés, sino de muchas cosas, pero inglés también. Entonces, esta es la página de ellos, este era el lugar donde yo trabajaba, ¿cierto? Entonces, si tú entras acá, donde dice registration, tú te puedes registrar, ahí te dicen cómo pagar y pues está todas las clases. Mira, acá vamos a ver qué clases hay disponibles. Como te dije, hay clases de muchos temas, pero hay muchas de inglés muy interesantes. Entonces, por ejemplo, esta, mira, hay una clase para construir vocabulario, hay una que es una sala virtual para conversaciones, conversaciones casuales en inglés, el tema de jardinería, Making Michigan Memories. Ese es un grupo muy importante que se llama International Spouse Connections. Ella, esta profesora, yo trabajé con ella, con Jan, The Book of John, entonces habla sobre lectura, ¿cierto? Y leen juntos. Bueno, hay algo que ya tiene que ver directamente con ellos, como es una congregación religiosa, entonces tienen clases como de catequesis, llamémoslo así, pero que son muy interesantes. Entonces tiene esta que se llama ¿Quién es Jesús? Aprendamos más acerca de Jesús, etcétera, etcétera. Pero recursos como estos hay en todo Estados Unidos y si tú estás allá,
Seguramente si tú te pones a explorar por internet las iglesias, centros comunitarios, vas a encontrar clases súper interesantes de inglés, incluso muchas de ellas son gratuitas, ¿vale? Pero ahí te dejo ese recurso por si te interesa, ¿vale? Yo hasta el semestre pasado, yo de hecho dicté clases ahí en ese sitio desde acá, desde Colombia, del año pasado. Este año ya me quedaba muy pesado el tema de tiempo, entonces no continué, pero es muy interesante. Listo. Thank you, teacher. And I forget it. Don't worry, it happens all the time. Si te acuerdas, después me escribes por el foro. No hay problema. Okay, thank you. Pero revisen el blog que yo les compartí. En ese blog hay unos canales de YouTube súper buenos. De verdad, súper interesantes para aprender inglés. Entonces, pues muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Espero que les vaya muy bien con las evidencias. Vamos a tener una sesión más de videoconferencia dentro de 8 días a la misma hora, en donde voy a explicar el cierre del curso, es decir, cómo hacer esa última etapa, el tema de calificaciones, quiénes pasan, quiénes no pasan, cómo se aprueba, cómo no se aprueba, cómo obtienen su certificado, etcétera. ¿Listo? Entonces nos vemos dentro de 8 días, ¿vale? Thank you, teacher. Ok, que estén muy bien. Te recomiendo si sabes de pronto algo en Massachusetts. Pero sí, tú estás en Boston, ¿no? Sí. No, o sea, ya tiene que haber muchísimo, te aseguro. Voy a explorar y te comento. Vale, profe. Listo, Gracias. que estén muy bien. Gracias. See you next week. Bye. Director, Bye. Se fue.